El propósito de este video es explicar la posición del judaísmo en sobre dos asuntos. El primero es tatuajes y el segundo es body piercing, ponerse aritos o ponerse cualquier tipo de implemento en cualquier parte del cuerpo. Ahora bien, esto lo voy a explicar tanto para judíos como para Bnei Noyaj, paso a paso. Primero, lo más sencillo al respecto de tatuajes para judíos. La Toira dice claramente en Vaikra, el capítulo 19, el versículo 28, no se puede hacer tatuajes. Esto es lo que significa en hebreo, se dice que esto significa que o hacían un agujero en la piel y luego ponían tinta, de manera que la tinta quedaba dentro de la piel, o al revés, ponían primero tinta sobre la piel y después con algún tipo de punzón, etcétera, hacían un agujero en la piel. De cualquiera de las dos maneras, sea lo que fuere que se está dibujando sobre la piel, está prohibido. Maimónides menciona, el Rambam dice, que esto tiene que ver con que los idólatras antiguamente se tatuaban algún nombre de idolatría o algún dibujo de la idolatría, como diciendo yo soy un esclavo de esa idolatría. Y esta es la idea detrás de esta cuestión de los tatuajes. Esto es lo que dice el Rambam, y otros comentaristas también mencionan lo mismo, pero no deja de ser un tipo de mitzvah que se llama juká, que significa una regla irracional. Esto es lo que la Torá dice, no es una regla racional. Por ejemplo, no robar es algo racional, que incluso si la Torá no lo hubiese dicho, lo aprenderíamos de otra manera, como está explicado en otros videos también. Pero en este caso, el concepto de kseives ka'aka, el tatuaje, es algo totalmente irracional. Esto es lo que Dios dice. Quiere decir que no depende de qué es lo que se está tatuando. Claramente idolatría está prohibido por la idolatría propiamente dicha, no porque sea tatuaje. Si uno hace otro tipo de idolatría que no está involucrado el tatuaje, también está prohibido. Entonces el tatuaje está prohibido por sí mismo, por el hecho de ser un tatuaje. Más allá de esta explicación que el Rambam trae, que Maimónides trae, esto es lo que yo quiero enfatizar. El tatuaje está prohibido por tatuaje propiamente dicho. Esto es al respecto de tatuajes para el pueblo judío. Al respecto de body piercing, de ponerse, por ejemplo, aritos, las mujeres acostumbran a ponerse aritos en la oreja o en cualquier lugar del cuerpo. Aquí es un poquito más complejo. Hay una prohibición en la Torá, que esto no se aplica solamente al pueblo judío, sino también a Bnei Noyaj, y esto es lo que quiero explicar más adelante. Hay una prohibición en la Torá de causarse daño a sí mismo o a otra persona, o incluso causar cualquier tipo de sufrimiento a uno mismo. De aquí surge también una prohibición. Hay diferentes cuestiones al respecto y detalles, cada caso tiene que ser analizado por separado. Pero por ejemplo, cirugía estética. Si una persona quiere hacerse una cirugía estética porque sí, es cuestionable si es permitido o no. Si la persona lo está haciendo, por ejemplo, Dios libre y guarde, una persona fue quemada o algo por el estilo y está deformado y quiere hacer una cirugía estética, eso está permitido. Siempre hay que consultar a un rabino, etcétera, pero en general está permitido. Ahora, simplemente si uno lo quiere hacer porque sí, uno se está causando un daño a sí mismo y se está poniendo, otra prohibición más, en peligro a sí mismo. Está escrito, tenés que cuidarte mucho, dice la Torá. Quiere decir que está prohibido ponerse en peligro, en cualquier forma y de cualquier situación. Entonces, volviendo al body piercing, hacerse agujeritos en el cuerpo y ponerse implementos, etc. Si una persona lo está haciendo por una cuestión de belleza, por ejemplo, una mujer poniéndose aritos en la oreja, esto está permitido. Y la idea detrás de por qué está permitido a pesar de que está causando un daño es, el daño es algo momentáneo, minúsculo, en comparación al, por así decir, el placer que la persona tiene en tener este implemento de belleza. Entonces, esto no se aplica solamente a aritos en la oreja, sino a cualquier arito de cualquier parte del cuerpo. Si la persona lo está haciendo por una cuestión de belleza, estaría permitido. Si la persona lo está haciendo porque esto es la moda y todo el mundo hace esto, ahí ya está entrando en otra prohibición, que es Loisel Hube Hukisagoy. Uno tiene prohibido en ir y copiar, por así decir, emular las leyes de los pueblos alrededor de uno mismo. Entonces, si todo el mundo hace esto porque esto está de moda, es cool, como quien dice, está prohibido. Y si la persona de alguna manera está poniendo un arito en alguna parte del cuerpo que podría incluso llegar a causar algún tipo de daño o peligro médico, etc., también está prohibido, como ya expliqué anteriormente. Esto entonces al respecto de body piercing. Ahora bien, ¿cuál es la ley para Bnei Noyaj, para gentiles,
que presenta la Torá para ellos al respecto de estos dos asuntos, de tatuajes y body piercing. Al respecto de los tatuajes, la Torá dice claramente, lo dice Nubahem, ustedes, el pueblo judío, tiene prohibido hacerse tatuajes. De aquí podemos inferir tranquilamente que un gentil tiene permitido hacerse tatuajes. Como ya expliqué antes, si el tatuaje va a ser algo de idolatría, obviamente está prohibido no por el tatuaje, sino por la idolatría. Pero un gentil tiene permitido hacerse tatuajes. Ahora bien, junto con la prohibición que yo mencioné anteriormente de causarse daño a sí mismo, esto no se aplica solamente al pueblo judío. Esto se aplica a todos los seres humanos. ¿Por qué? Voy a leer un par de palabras, un par de líneas del Shulchan Aruch del Alter Rebbe, el código de ley judía que escribió el Alter Rebbe. No está entero, no está completo, porque su parte se quemó, etc. El Alter Rebbe escribe lo siguiente, muy interesante. Está prohibido golpear a otra persona, incluso si la otra persona le da permiso a uno a golpearlo. Alguien dice, vení, pegame, te doy permiso. Está prohibido golpearlo. ¿Por qué? Y aquí viene la clave de lo que quiero explicar. Porque una persona no tiene dominio sobre su propio cuerpo en absoluto, para nada. Ni para golpearlo, ni para avergonzarlo, ni para causarle ningún tipo de daño y sufrimiento. Quiere decir que si la persona se está haciendo un tatuaje, es sabido y conocido que los tatuajes duelen. El momento que la persona se los está haciendo, posteriormente cuando se curan. ¿Y quién dice que uno tiene permiso de causarse a sí mismo ese daño? ¿Y quién dice, como dijimos al respecto del arito, quién dice que el daño causado es ínfimo frente al dolor causado al cuerpo? Y más aún, es sabido, está escrito, Dios hizo al hombre a imagen de Dios. ¿Quién dice que nosotros tenemos permiso de cambiar esto? Cambiar el cuerpo, cambiar la imagen, cambiar la forma del cuerpo, etc. Entonces, si vamos a lo seco y simple de la halajá, de la ley, un gentil tendría permitido hacerse tatuajes. Pero es cuestionable esta cuestión, esto mismo, valga la redundancia, porque, como expliqué, no tenemos permiso de hacernos daños a nosotros mismos, de causarnos sufrimiento a nosotros mismos, y esto incluye también a los gentiles, y tampoco tenemos permiso de cambiar el Tselem Elohim, la imagen de Dios a la cual fuimos hechos. Entonces sería cuestionable. Y al respecto de body piercing, para los gentiles, esto es exactamente igual que lo que acabo de mencionar al respecto de los tatuajes y lo que expliqué al respecto del pueblo judío. Si la persona lo está haciendo por belleza, entonces está permitido. Si la persona lo está haciendo porque es la moda, es cuestionable. Totalmente cuestionable. Ahora bien, si una persona ya tiene tatuajes, no es necesario que se los quite. Incluso si es un gentil y se quiere convertir, tampoco es un requisito quitarse los tatuajes para convertirse. Y si una persona está haciendo teshuvá, está retornándose al camino de la Torá, de las mitzvot, etc., ya es judío, pero tiene tatuajes, tampoco es necesario que se los quite para poder vivir una vida judía plena y completa. Existen ciertas situaciones y ciertos tatuajes, por ejemplo, que faltan al respeto o que son idolátricos, que una persona que quiere convertirse puede ocurrir que el juzgado, el Beis Din, le exija que se quite ese tatuaje. Pero eso no quiere decir que el concepto de estar tatuado es un impedimento para convertirse al judaísmo o para vivir una vida judía plena. La clave de toda esta cuestión, entonces, simplemente resumiendo, para el judío está escrito claramente, está prohibido hacerse un tatuaje. Para gentiles, esto causa dolor. Entonces, ¿quién dice que somos dueños de nuestro cuerpo? Y de hecho, no somos dueños de nuestro cuerpo para hacerle ningún tipo de sufrimiento, ni ningún tipo de cambio, ni daños. Y al respecto de body piercing, es lo mismo para judíos y para no judíos, el mismo concepto. ¿Quién dice que está permitido hacerse un daño? Excepto cuando es por una cuestión de belleza, como por ejemplo los aritos en las mujeres. Y un detalle más, un hombre tiene prohibido vestirse como se visten las mujeres. Loi silvash gever simblas isha. Un hombre no tiene permitido vestirse como se viste una mujer. Y si es la costumbre de las mujeres usar aritos en la oreja en particular, pues el hombre tiene prohibido hacer este tipo de cosas, porque no se aplica solamente a la ropa, sino en general a todo lo que una mujer hace, y es específico, costumbre de mujeres, el hombre tiene prohibido hacerlo. Entonces, de aquí básicamente lo que surge es, lo que debería surgir es, Dios crea al hombre y a la mujer, es lo mismo, al ser humano, con todas las herramientas necesarias para servirlo a él, para servir a Dios. Y de hecho nuestros sabios dicen que el hombre fue creado, yo fui creado para servir a mi creador.
Entonces, no es necesario modificar nada en el cuerpo, no es necesario dibujar nada en el cuerpo, no es necesario quitar nada del cuerpo, ni agregar nada en el cuerpo, etc. Paréntesis, hay una excepción, pero está en la Torah misma. Dios manda al hombre, cuando tiene 8 días, a hacerse un bris, específicamente al pueblo judío. Los gentiles no están obligados a hacerse el bris, la circuncisión. Y a pesar de que esto causa dolor, está escrito en la Torah. Al octavo día, al octavo día tiene que quitar y cortar la orla, el prepucio, etc. Pero es una excepción que la Torah misma da a esta regla que yo mencioné anteriormente, y para entender esta excepción, el placer de sentirse vinculado con Dios y tener en el cuerpo mismo una señal de ese vínculo con Dios supera el sufrimiento del chico. Y al respecto de la mujer, nuestros sabios explican que ya nació con el bris, con la circuncisión hecha, no necesita quitarle nada ni agregarle nada, etc. Entonces, simplemente para terminar, tenemos las herramientas en nuestras manos sin cambiar nada para servir a Dios, y cuando Dios nos exige servirlo a Él, nos da las fuerzas y las capacidades para hacerlo. Entonces no hay ninguna razón para tatuarse nada, para ponerse nada, ni quitarse nada, etc.